encéfalo y están los que se originan en la médula espinal, en las astas dorsal y ventral de la médula espinal. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneanos y ellos emergen por los forámenes del cráneo que nosotros habíamos visto cuando vimos la parte ósea. Entonces, ellos se enumeran en números romanos de craneal, o sea, de rostral a caudal. Y se encargan de la inervación de las estructuras de la cabeza, los órganos de los sentidos y estructuras que vamos a encontrar nosotros en la región cefálica. Los nervios espinales que se originan en el asta dorsal y ventral de la médula espinal, la nomenclatura que ellos tienen dependen de la región. Entonces son nervios espinales cervicales, nervios espinales torácicos, nervios espinales lumbares, sacros y coxígeos. La nomenclatura de cada uno de los nervios pues está relacionada con el lugar donde emerge por la columna vertebral, es decir, por el foramen intervertebral. Entonces tenemos que, habíamos dicho que los nervios cervicales espinales son 8, porque el primer par de nervios espinales cervicales emerge, el C1, emerge por el agujero lateral del atlas. Por el agujero lateral del atlas. Los demás C6, C2, perdón, C3, C4, C5 y así sucesivamente, pues el nombre lo toman de acuerdo al lugar donde emergen. ¿Qué sucede en, por ejemplo, C5 y C6? Se fusionan, las ramas ventrales le van a dar origen a un nervio que tiene nombre. Entonces ahí ya empiezan a haber nombres de nervios diferentes a lo que sería C5 o C6. C6, C7, C8, T1 y T2 van a formar un paquete de nervios que se denomina el plexo braquial, que es el encargado de la inervación de la musculatura de los miembros anteriores. Tanto de los músculos extrínsecos como de los músculos intrínsecos. Ahí ella se continúa, todos los T, hasta, digamos, el último para cada especie. El último para cada especie sería el T18 en el caso del caballo, el T13 en el caso de los carnívoros y los rumiantes, y el T14 o T15 en el cerdo. Ese nervio T12, perdón, T13, T14 o 15 en el cerdo, T18 en el caballo, ya tiene nombre. Ese nervio se llama nervio costo abdominal. Costo abdominal. Profe, Dígame. qué pena interrumpirlo. Es para preguntarle si de casualidad su merced está mostrando diapositivas. No. Estoy haciendo apenas la introducción para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Ah, vale, listo, profe. ¿Sí me entiendes? Es decir, la competencia en el sistema nervioso periférico somático es entender que nosotros vamos a tener unos nervios que se van a encargar de inervar la piel y los músculos corporales. Entonces, las ramas laterales de esos nervios van a inervar la piel y las ramas mediales van a inervar los músculos. El origen, entonces, es el asta dorsal y ventral de la médula espinal. Y con respecto a los nombres, entonces, los nombres de los nervios, C5 y C6 es nervio frénico, C6, C7, T1 y T2 dan el plejo braquial que se va a originar 11 nervios que son los encargados de la inervación del miembro anterior. Esos 11 nervios tienen nombre y se encargan de la inervación de los músculos. Ahí ellos se continúan como nervios T, ¿sí? Los nervios intercostales, ¿sí? Como nervios T.
Y el que está por detrás de la última costilla vendría siendo el T18 en el caballo, el T13 en el caso de los carnívoros y los carnívoros y rumiantes, y en el caso del cerdo 14 o 15. Ese nervio tiene nombre, el que está por detrás, caudal al arco costal, o sea, la última costilla, tiene el nombre de costo abdominal. De ahí para allá, los L1, L2, L3, L4 tienen nombre. Los últimos lumbares y los primeros sacros van a formar, las ramas ventrales de esos nervios van a formar el otro plejo, que se denomina plejo lumbosacro. Entonces el plejo lumbosacro es el encargado de la inervación del miembro posterior. Del miembro posterior. Entonces ahora sí les voy a compartir mi pantalla para que hagamos un resumen de lo que les acabo de comentar. Ahí están observando mi pantalla, sí. Sí, profe. Va. Sí, profe. Entonces nosotros vamos a mirar el sistema nervioso periférico somático. Y vamos a mirar hacia aquí está. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Vale. Entonces, el sistema nervioso periférico somático está formado por nervios. ¿Qué es un nervio? Es un fascículo de prolongaciones nerviosas o axones por fuera del sistema nervioso central. Se clasifican según su origen en nervios craneales y nervios espinales. Los nervios craneales se originan en los núcleos situados en cada una de las divisiones del encéfalo y mantienen la relación con órganos periféricos. Se designan por su orden de origen de rostral a caudal de 1 a 12 con números romanos o bien con sus propios nombres en el mismo orden. Emergen por los orificios de la cavidad craneana y se clasifican por función en sensitivos o aferentes, motores o eferentes y nervios mixtos. Nervios mixtos, es decir, que son motores y son sensitivos. El primer par se denomina nervio olfatorio, es sensitivo. Sus terminaciones nerviosas se encuentran localizadas en la mucosa de la cavidad nasal. Es el primer par y está relacionado con el bulbo olfatorio, que ya lo vimos. El nervio óptico es sensitivo y sus terminaciones nerviosas se localizan en la membrana nerviosa interna del globo ocular que se denomina retina. El tercer par es el motor ocular común o oculomotor. Como su nombre lo dice, es motor y sus fibras son motoras de los músculos extrínsecos del globo ocular, los que se encargan del movimiento del globo ocular. El cuarto se denomina troclear, tiene sinónimo o patético, es un nervio motor, inerva a dos de los músculos extrínsecos del ojo, que son el músculo oblicuo dorsal y el elevador del párpado superior. Entonces acá tenemos los 4 nervios. ¿Sí están viendo la imagen? Sí. Sí, señor. Vale. Entonces acá tenemos los cuatro nervios que tienen origen en la división del sistema nervioso que se denomina, que aquí tenemos entonces estos nervios, estos dos primeros son del prosencéfalo, Tercero y cuarto se originan en el mesencéfalo, Entonces acá tenemos los pedúnculos cerebrales y el sitio de origen del oculomotor y del nervio troclear. Del nervio troclear, oculomotor, óptico y olfatorio.
El quinto par es un nervio mixto. Se denomina nervio trigémino. Tiene 3 ramas. Entonces, el nervio oftálmico es la rama dorsal, la rama media, el nervio maxilar y la rama ventral, el nervio mandibular. El nervio oftálmico, él es sensitivo de las estructuras que quedan alrededor del ojo. El nervio maxilar es sensitivo de todas las estructuras alrededor de la arcada superior y los labios, es decir, de la cara. Y el nervio mandibular es sensitivo de alrededor de la arcada inferior y motor de los músculos masticatorios, excepto la mitad caudal del músculo digástrico o el vientre caudal del digástrico que está inervado por el nervio facial, que es el séptimo. Entonces, una lesión de nervio facial también puede provocar que los músculos que se encargan de cerrar la cavidad bucal no lo puedan hacer. El sexto par se llama motor ocular externo o nervio abducente. Es el nervio motor de los músculos recto lateral y músculo retractor del ojo. El séptimo par es el nervio facial. Él es motor para la mayor parte de los músculos de la expresión facial y la mitad caudal del músculo digástrico. Es sensitivo del gusto en los 2 tercios rostrales de la lengua y sus fibras parasimpáticas inervan la glándula lagrimal y las glándulas salival mandibular y sublingual. Es sensitivo del paladar blando y de la nasofaringe, es decir, tiene unas funciones que pertenecen al sistema nervioso periférico somático, pero también tiene funciones en el sistema nervioso autónomo. Es decir, todas las funciones que están relacionadas con la lengua, con las glándulas salival, con la glándula salivares, con el paladar, están relacionadas con la función que tiene el nervio en el sistema nervioso autónomo. Entonces, es un nervio mixto sensitivo del pabellón auricular, se relaciona con el gusto en la parte rostral de la lengua y la porción motora inerva a todos los músculos de la expresión facial y al vientre caudal del músculo digástrico. Entonces, el octavo par se denomina estato acústico o vestíbulo coclear. Él es sensitivo y se relaciona con los sentidos de la audición y el equilibrio. Es el único par craneal que no emerge de la cavidad craneal porque penetra junto con ramas del nervio facial el meato acústico interno. Entonces, acá los tenemos, en esta imagen tenemos los quinto par, nervio trigémino, es el más grande, se encuentra ubicado entre el puente o protuberancia, ¿sí? En el puente o protuberancia en la parte caudolateral. El sexto, que es el abducente, está en el sitio donde se entrecruzan los cuerpos trapezoides con las pirámides. Ahí se ubica el origen aparente del nervio abducente. El séptimo par craneal se ubica en la parte lateral de los cuerpos trapezoides y el octavo se ubica caudal al séptimo. Los 3 pares craneales últimos, los 4, glosofaríngeo, vago, espinal accesorio e hipogloso, tienen su origen en la parte ventral del encéfalo, del romboencéfalo, pero más exactamente en el mielencéfalo, en la médula oblonga. Entonces, noveno, décimo, 11 y 12. La parte lateral de la médula oblonga. Entonces, ¿cuáles son el glosofaríngeo es un nervio mixto. Como su nombre lo dice, se encarga de inervar a la lengua, la porción caudal de la lengua y de la mucosa de la faringe,
y es motor de los músculos de la faringe. Motor de los músculos de la faringe. El vago o neumogástrico es un nervio mixto, es sensitivo de la mucosa de la laringe y motor de los músculos de la laringe. Pero recuerden que él también tiene función autónoma. Pertenece al sistema nervioso parasimpático. El 11 es el nervio espinal accesorio, como su nombre lo dice, es un nervio motor. Es motor de los músculos esternocefálico, paraquiocefálico, homotransverso y trapecio. Es decir, es motor de la musculatura superficial del cuello. El 12º par craneal es un nervio motor, se denomina hipogloso, es motor de la musculatura de la lengua, de la musculatura intrínseca de la lengua, Entonces aquí tenemos los 4 nervios. La parte lateral glosofaringeo, vago, espinal accesorio e hipogloso. Y aquí tenemos, vale, nervios espinales. Entonces los nervios espinales reciben el nombre de acuerdo a el lugar, al orificio por donde emergen de la columna vertebral. Entonces tenemos que son 8 cervicales, dependencia, es decir, todos los mamíferos van a tener 8 cervicales porque tienen 7 vértebras cervicales. Entonces van a haber 8 pares de nervios espinales cervicales. Torácicos en dependencia de la especie van entre 13 a 18 en dependencia de la especie. Lumbares van de 6 a 7, dependencia de la especie. Sacros van de 3 a 5 en dependencia de la especie. Si es un cerdo, por ejemplo, 4, y es una grande especie son 5, y si es un perro, pues son 3. Entonces, sacros y coccigeos, que son 5. Los nervios espinales están relacionados entonces con esta estructura. Acá. Esto después lo vamos a volver a revisar, pero lo vamos a ver acá. Entonces les había comentado que C5 y C6, las ramas ventrales de C5 y C6 se van a encargar de la inervación del diafragma, es decir, del músculo que separa el tórax del abdomen. Ustedes están viendo mi imagen, ¿cierto? ¿Están observando esta imagen? Sí, profe. ¿Qué están viendo? Un bovino. Bovino. Listo, perfecto. Entonces acá nosotros tenemos, les voy a mostrar acá. Vamos a rayar en amarillo, que es el color con que se dibujan los nervios. Entonces, vamos a separar, bueno, tenemos aquí la región, toda esta región, pues está claro que va a estar inervada por los pares craneanos. Entonces, del 1 al 12. Al 12. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Los músculos de la región lateral
del cuello, los superficiales del cuello, los de la primera capa, esternocefálico, brachiocefálico, trapecio y homotrapezo, están inervados por un par craneal, por el 11. Pero los más profundos van a estar inervados por las ramas dorsales y ventrales de los nervios espinales. Aquí vamos a tomar esto y vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto. Aquí. Listo. Entonces, vale. Entonces, de aquí para allá. Ay. Los nervios que nosotros vamos a ver, ellos se van a encargar, entonces de aquí van a salir unas ramas que son para la parte dorsal del cuerpo y para la parte ventral. Pero las ramas dorsales van a inervar de aquí para allá, la parte dorsal. ¿Sí? Y las ramas ventrales se van a encargar de la inervación de acá de la parte ventral. Las ramas ventrales. Entonces, como son 4 ramas que emergen de la médula espinal, emergen 2 dorsales y 2 ventrales. 2 ramas dorsales y 2 ramas ventrales. Las dorsales son dorsolaterales y dorsomediales. Entonces, ¿qué es lo que van a inervar las dorsolaterales? La piel. Y las dorsomediales, los músculos de la región dorsal del cuerpo. Las ramas ventrales, igual que las dorsales, tienen 2 ramas. Las ramas laterales, ventrolaterales y ventrodorsales. Entonces, las ventrolaterales y ventromediales, perdón. Las ventrolaterales inervan la piel y las ventromediales inervan la musculatura. Entonces, las ramas ventrales son las que van a dar origen al plejo braquial, que está ubicado en la región axilar, y al plejo lumbosacro, que se origina de la región lumbar y la región sacra y emite los nervios para la inervación del miembro posterior. Para la inervación del miembro posterior. Es decir, las ramas ventrales son las que inervan el cuerpo del animal de la línea media hacia ventral. Por eso las ramas ventrales son las que le dan origen al plejo braquial y al plejo lumbosacro. Al plejo lumbosacro. Preguntas hasta acá. Pues las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales se denominan por número C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Van a formar un nervio que va a entrar dentro de la cavidad torácica para inervar al diafragma. Para inervar al diafragma. Inervar al diafragma. Entonces, el diafragma va a estar inervado por el C5 y C6 que penetra la cavidad torácica por la parte lateral del corazón, pasa el nervio y inerva al músculo diafragmático. C6, las ramas ventrales, ¿no? C6, C7, C8, T1 y T2 se reúnen para formar el paquete de nervios que le va a dar la inervación
al miembro anterior. Entonces, volvemos nosotros a nuestra imagen primaria. C6, C7. Le van a dar formación a un nervio que se llama nervio supraescapular. C6, C7, C6 y C7 van a formar el nervio subescapular. C7, C8, perdón, sí, C6, C7, C8 van a formar el nervio músculo cutáneo. C8, C7, C6 forman el nervio axilar. C7, C8, T1 y T2 forman el nervio radial. Entonces fíjense que la mayoría es decir, la mayoría de los nervios que provienen del plejo van a formar este nervio que es el que tiene mayor cobertura en la inervación del miembro anterior. Mayor cobertura es que inerva a la mayor cantidad de músculos del miembro anterior. Es decir, la lesión del nervio radial pues va a producir parálisis total del miembro anterior. T1 y T2 junto con el C8 forman el nervio mediano. Y el nervio cubital también se origina de C8, T1 y T2, de la parte posterior del plejo. Estos van a inervar, el mediano y el cubital van a inervar a los músculos que tienen la función contraria de la que inerva el nervio radial. Es decir, esta función, esto inerva flexores y el nervio radial inerva extensores. ¿Cómo se denominan entonces los músculos? Estos son de musculatura intrínseca. De la musculatura extrínseca, es decir, de los músculos de la cisarcosis de la espalda, son el nervio torácico lateral, C7 y C8, perdón, nervio torácico largo, C7 y C8. El torácico largo, él inerva al músculo serrato ventral, cervical y torácico. Los nervios pectorales, como su nombre lo dice, inervan tanto las ramas craneales como las ramas caudales, inervan a los músculos pectorales. El nervio torácico dorsal, como su nombre lo dice, inerva al músculo gran dorsal. Y el nervio torácico lateral, que se origina de C8 y T1, se va a encargar de la inervación del músculo cutáneo del tronco. Por eso se llama torácico lateral, porque está ubicado lateralmente. ¿Qué es lo que es lateral? Pues la musculatura cutánea. Entonces, músculo torácico lateral. Bueno. Ya para terminar con este resumen de nervios, entonces hay otro nervio que tiene nombre y es la anastomosis nerviosa que existe o la conjunción de nervios que existe entre los nervios torácicos, la parte lateral del cuerpo del animal, y el nervio torácico lateral y un nervio que procede. Entonces se llama torácico lateral, que es C8 y T1, torácico lateral. Ellos se unen a las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos, por detrás de la región axilar, por la parte caudal de la región axilar. Y ahí van a formar un nervio que se llama nervio intercostobraquial. 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 Vale.
Entonces, ahora nos regresamos a lo siguiente. Entonces, nosotros no hemos visto los músculos del miembro anterior. Entonces, ahora es el momento para aplicar la musculatura. Entonces, vamos a ver una cuestión general. Nosotros lo hemos visto, pero eso lo vamos a volver a repetir de nuevo. Y es lo siguiente. Vamos a tomar una imagen cualquiera de un animal. Vamos a tomar este bovino. No, devolvámonos. Tomemos un miembro anterior. Vamos a tomar esto. Un miembro anterior. Quizá por lo negro no se vea. Vamos a mirar a ver. ¿Lo están observando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es? ¿Qué están observando? Un bovino, profe. Otro bovino, listo. Entonces nosotros vamos a mirar aquí a este animal. Yo no sé si ustedes le alcanzan a observar. ¿Qué tan observadores son ustedes esta línea que hay acá? ¿Qué creen que sea esto? ¿Aló? ¿Qué creen que sea esto? La escápula. La espina de la escápula. Esto es la espina de la escápula. Entonces la escápula está aquí. Todo esto es la escápula. Aquí, en este sitio, antes de yo hacer la línea, se alcanza a observar esta prominencia. Este es el tubérculo lateral, tubérculo mayor del húmero. Y el húmero va de aquí hasta acá. Acá es la tuberosidad del olecranon, que ya es el cúbito. Y acá se ve el antebrazo y acá está el carpo. Acá está el metacarpo y aquí están las falanges. ¿Eso lo ven bien? Sí. Sí, señor. Vale. Entonces nosotros vamos a cambiar el color para hacerle viene acá, vámonos. Vamos a hacer las rectas. Entonces esto viene aquí, esto viene acá, y aquí nosotros tenemos esto de aquí para allá. Listo. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Los músculos del miembro anterior, los músculos intrínsecos, porque ya nosotros los extrínsecos ya habíamos hablado de ellos. Entonces nosotros acá en este lugar, por delante de la espina de la escápula, voy a tener los músculos que van a extender el hombro, extensores del hombro. Y en la parte caudal voy a tener los flexores del hombro. En la región del brazo, en la parte craneal, voy a tener los flexores del codo. ¿Cierto? Los flexores del codo. Y en la parte caudal de la región del brazo, voy a tener los extensores del codo. Porque los músculos actúan o se encuentran ubicados, perdón, ¿sí?, proximal a la articulación. Entonces, los vientres musculares están proximales a la articulación. Entonces, los que actúan en la articulación del hombro están en la espalda. Los que actúan en el codo están en el brazo. Los que actúan en el antebrazo
y en la mano están, los vientres musculares están en el antebrazo y los tendones están en los dedos. Entonces, carpo y dedos. Entonces, en la parte craniolateral, que es la masa muscular que se ve acá bien desarrollada, están los extensores del carpo y de los dedos. Extensores del carpo y dedos. Y en la parte caudal voy a tener los flexores del carpo y de los dedos. Flexores del carpo y de los dedos. Quizá el verde no era el color genial para hacerlo, pero vale. Los músculos que están ubicados en la parte lateral de la espalda, ¿sí? Pero principalmente el músculo deltoides, es el principal abductor, es decir, los laterales acá, y los aductores es el músculo pectoral. Entonces, los músculos que están ubicados ya en la parte medial del miembro anterior, que son los músculos, pectorales. Esos músculos pectorales son músculos aductores. Y aquí en este lugar, en la parte lateral, voy a tener los abductores. Entonces, en la parte lateral los abductores y en la parte medial los aductores. Aductores. ¿Esto lo entendieron? Vale. Ahora vamos a mirar la musculatura. Miremosle aquí. Vale, entonces de ahí, ahí vamos a tomar otra vez esta imagen. Entonces, volvemos a hacer la misma línea que nosotros hicimos allá en aquel. La escápula, la espina de la escápula, los músculos que quedan en la parte craneal. Aquí tenemos el brazo. Aquí tenemos el antebrazo. Vamos hasta acá. Y después dibujemos la mano. Entonces, sobre la mano. Listo. Entonces, los ángulos articulares, vamos a dibujar los ángulos articulares. Vamos a dejarlos en rojo no. Vamos a dejarlo en café. Acá, el ángulo de la articulación. Aquí no me quedó bien. Volvámonos. Acá, el ángulo de la articulación. El ángulo de la articulación. Ah, este no le di clic. Listo, volvamos. Acá. Ahí está el ángulo de la articulación. ¿Por qué le di por fuera? ¿Por qué le di mal? Entonces acá tengo el ángulo de la articulación. ¿Qué pasó que no me di mal? Este es el ángulo de la articulación. Ahí está. No tenía que darle hasta acá. Ya se me olvidó dibujar. Acá tenemos el ángulo de la articulación. ¿Sería por fuera o por dentro? Por fuera. Listo. Acá tenemos el otro. El ángulo de la articulación del codo. Tengo de afuera. Listo. De la articulación del carpo, el ángulo de la articulación es este. Por fuera. Aquí el ángulo de la articulación es este.
Entonces, ¿acá qué tenemos? Aquí tenemos nosotros este grupo de músculos que vamos a encontrar por delante de la articulación del hombro, por la parte rostral, craneal, perdón, de la articulación del hombro, van a ser músculos extensores. Entonces, el subclavio, el supraespinoso, ¿sí? El deltoides es abductor, ABD, abductor. El deltoides. Los que están en la parte caudal son flexores. Este grupo de músculos que nosotros tenemos en la región caudal del brazo son extensores del codo. Estos dos que están acá que dicen 11 y 12 son los flexores del codo. Y en la región del antebrazo y de la mano tenemos todo el grupo cráneo lateral. Es extensor del carpo y dedos. Y el grupo caudal es el grupo de flexor de carpo y dedos. No escribe flexor. Flexores del carpo y de los dedos. Entonces, ¿esos son qué? Los grupos funcionales. Esto siempre es más importante que el nombre de los músculos. ¿Sí? ¿A qué grupo funcional pertenece? ¿A qué grupo funcional pertenece? Les dice, ¿es flexor? ¿Es extensor? ¿Es aductor? ¿Es abductor? ¿Es pronador o es supinador? La función o el grupo funcional al que pertenece. Entonces, los que van a actuar en la articulación del hombro, los encontramos en la espalda. Los que van a actuar en la articulación del codo, los vamos a encontrar en el brazo. Y los que van a actuar en el carpo y en los dedos, los encontramos en el antebrazo, ¿sí? En el antebrazo, los vientres musculares, y aquí solamente vamos a tener tendones. La única especie que en esta región presenta musculatura estriada, digamos que vientres musculares, perdón, son los carnívoros, en la región palmar y en la región plantar. Las demás especies solamente presentan los tendones de los músculos de los vientres musculares que están en la región del antebrazo. Ahora sí miremos, ahora sí vayamos a la otra competencia. Entonces, la otra competencia es la siguiente. ¿Ustedes están viendo la imagen? Sí. Sí, señor. Vale. Entonces están los músculos de un caballo, las superficiales del cuello. Tenemos el lomo transverso que está fusionado al brachiocefálico, el esternocefálico aquí cubierto, el trapecio, la porción cervical y la porción torácica. Estos músculos de la capa superficial del cuello están inervados por el 11º par craneal que se llama nervio espinal accesorio. Nervio espinal accesorio. Es motor de la musculatura del cuello. Entonces, como estos músculos tienen varias funciones, entre esos extender el hombro, porque está acá en este lugar, al contraerse extiende el hombro, es el brachiocefálico. El trapecio participa en la elevación de la escápula, igual que el romboides. El gran dorsal es retractor del miembro anterior, es antagonista del brachiocefálico, entonces contribuye a la flexión de la articulación del hombro. La musculatura intrínseca. Entonces, los músculos intrínsecos que se ven en esta imagen, este músculo que tenemos acá es el músculo deltoides. El músculo deltoides. Él se origina en la espina de la escápula y se viene a insertar en la tuberosidad deltoide del húmero. Tiene dos porciones. La porción escapular, que es esta, y las especies que tienen acromión, tiene porción acromial. Las especies que tienen acromión son el canino y los herbívoros.
perdón, los rumiantes. Los rumiantes y los carnívoros tienen acromión. Recuerden que los porcinos y el equino no tienen acromión en la escápula. Entonces no tienen porción acromial del deltoides. Este músculo es el deltoides. Esta parte blanca es la aponeurosis y este es el vientre muscular. Es decir, esto es el tendón de origen y este es el vientre muscular de este músculo. ¿A quién está cubriendo? Él cubre al infraespinoso. Al infraespinoso, porque esta es la espina de la escápula, donde se inserta el trapecio. La espina de la escápula, donde se inserta el trapecio y donde se origina el homotransverso. El homotransverso. La espina de la escápula. Acá en la región caudal del brazo está este músculo. Este músculo. ¿Sí lo están viendo bien? Sí. Sí, señor. ¿Cómo se llama el músculo de la región caudal del brazo? Bíceps. Profe, tríceps. Tríceps. Acá está el tríceps. Este que está acá es la cabeza larga y esto es la cabeza lateral. Aquí hay una línea para el que estuviera separado, pero no, eso fue en la disección que le hicieron. Entonces es un solo vientre muscular grande que se origina en la escápula y se viene a insertar en la tuberosidad del olecrán, junto con esta cabeza que es la cabeza lateral, y va a haber una cabeza medial, por eso se llama tríceps. Tríceps. Entonces el tríceps, ¿cuál es la función del tríceps? Entonces el tríceps es extensor del codo y al extender el codo también puede contribuir a la flexión del hombro. Acá tenemos el tríceps. Acá está la cabeza larga y la cabeza lateral, el deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, el bíceps y el músculo braquial. Estos músculos, al contraerse, flexionan la articulación del codo. Acá están los extensores, extensor carporradial, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el cubital lateral. Estos músculos, al contraerse, producen la extensión del carpo y la extensión de los dedos. Aquí están el flexor digital superficial y el flexor digital profundo. El flexor carpo radial y el flexor carpo ulnar. 4 músculos que flexionan el carpo y flexionan los dedos. Estas son imágenes reales de piezas conservadas en el anfiteatro. El antebrazo. Recuerden que la musculatura cutánea está inervada por el nervio intercosto braquial. Nervio intercosto braquial y nervio torácico lateral. Listo. Vale. Una herramienta muy valiosa que tenemos. Uy, pero espérate que yo acá no lo tengo, ¿no? Sí, acá está. Entonces miremos esto en el perro. Porque en el perro hay particularidades. Entonces hay músculos pronadores y músculos supinadores. Los mismos músculos, pero con una particularidad. Entonces, este que está nominado como 6 es el deltoides. El deltoides. La aponeurosis del deltoides tiene 2 porciones, la porción escapular y la porción acromial. El infraespinoso, el supraespinoso, cubierto por la aponeurosis y el vientre del deltoides. El músculo que se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad redonda, se llama músculo redondo, redondo mayor, y aquí retirando el deltoides está el redondo menor. Entonces los redondo mayor y menor son flexores de la articulación del hombro, porque están ubicados acá. Toda esta musculatura, estos ubicados lateralmente
son abductores, es decir, llevan el miembro de la parte medial a la parte lateral. El 8 y 9 son las cabezas larga y medial, perdón, cabeza larga y lateral del tríceps. El 10 y 11 son el braquial y el bíceps braquial, son flexores de la articulación del codo. El 12 es el extensor carporadial y el 13 es el extensor digital común. ¿Cuántos vientres va a tener el extensor digital común? Si se llama común y esto es un perro. ¿Cuántos tendones de inserción? ¿Cuántos tendones de inserción? Aló. ¿Cuántos tendones de inserción? Si es un perro. 16. 5. ¿Cuántos dedos tiene un perro? ¿No tiene 5? ¿En el miembro anterior? En el miembro anterior tiene 5. Entonces el extensor digital común tiene 5 tendones de inserción. La misma imagen, retirado el deltoides, el que se observa acá es el redondo, bueno, la tuberosidad del olecrano, en donde se va a insertar el músculo tríceps. El músculo tríceps. ¿Tiene nada nuevo? Aquí lo único nuevo que hay es que la musculatura cutánea está inervada por este nervio, que es el nervio intercostobraquial, que es la fusión entre el nervio torácico lateral con las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos. Y le van a dar la parte sensitiva a esta región del cuerpo, que es supremamente susceptible al dolor. Es la región del animal que queda por detrás o caudal a la región axilar. Las ramas ventrales de los nervios espinales, los músculos. Entonces, el tríceps, el bíceps, el braquial, extensor. Entonces, acá tenemos. Ustedes están viendo esta mano, ¿cierto? Este antebrazo y la mano. Espere, le mermamos un tantico tamaño. Ahí se ve. Listo. Entonces, este primer músculo que está acá solamente existe en carnívoros. Es constante en felinos e inconstante en caninos. Se llama supinador largo o músculo braquirradial. Supinador largo o braquirradial. Los demás músculos que tengo acá, extensor digital, perdón, extensor carporradial, abductor oblicuo del primer dedo, que en el caso de las grandes especies, como no tienen primer dedo, las otras especies no tienen primer dedo como el perro, existe el músculo, se llama abductor oblicuo del carpo, porque se inserta en el carpo. En el caso de los carnívoros, en el primer dedo. Por eso es ese músculo que está aquí oblicuo, abductor oblicuo, perdón, abductor oblicuo del primer dedo, en el caso de los carnívoros. Y aquí tengo este que está marcado como 17, que es el extensor digital común. El perro tiene 1, 2, 3, 4 y 5 dedos, por eso tiene 5 tendones, que se van a insertar en el proceso ungueal de la falange distal. El proceso ungueal de la falange distal. O apófisis extensora. El extensor digital lateral, que es el 21, el flexor digital profundo, que es el 24, y el flexor digital superficial, que es el 23. Eso es lo que se observa ahí, en esa imagen. Estos están inervados por el nervio radial y estos están inervados por el nervio mediano y por el nervio cubital. Vale. En la parte craneal del antebrazo, cubierto por el extensor carporradial, está este músculo. Se llama supinador corto. Entonces acá tenemos el largo, supinador largo o braquirradial, y el supinador corto. Entonces los supinadores
son músculos craneales del antebrazo. Y los músculos pronadores, está el pronador redondo y el pronador cuadrado. El pronador redondo y el pronador cuadrado. Este músculo que está en la región medial. Ya aquí ya no tengo más imágenes. Aquí está la otra, entonces miremos este acá. Ay, él se quedó muy cortico, sí, lástima. Muy corto y... Ah, no, aquí me permite hacerlo. Listo. Ah, no, no me permite hacerlo. Ahí. Está el abductor largo del primer dedo, allá en la parte baja de la imagen. Es un músculo de forma oblicua, con vientres musculares oblicuos. El extensor carporradial, el extensor digital lateral, el extensor digital común y el cubital lateral. Esos son los músculos que se ven. Y este perro sí tenía braquirradial. Algunos perros no lo presentan. Este es el supinador largo. El supinador largo. Vale. ¿Dónde van a estar las particularidades en el caso del porcino? No, miremoslo aquí. En el caso del porcino y en el caso del el extensor carporradial y el extensor digital común. Entonces, el extensor digital común solamente va a tener 4 tendones. ¿Por qué? Porque él no tiene primer dedo. Entonces, el extensor digital común, el pronador redondo muy amplio y el pronador cuadrado y los músculos flexores. El flexor digital profundo, perdón, y el flexor digital superficial. Esa es la musculatura. Y aquí tenemos, no, biología comparada. Vamos a echar una miradita a este. No lo vio. Ahí está. Entonces, los músculos extrínsecos del miembro anterior, el músculo serrato ventral, la porción cervical y la porción torácica que se origina en costillas. Y este se va a originar en las apófisis transversas o procesos transversos de las vértebras cervicales. Se va a insertar en la fascia serrata de la escápula junto con el músculo romboides. El romboide, recuerden que en las especies tiene particularidades. Tienen una porción cefálica que solamente existe en porcinos y carnívoros, y una porción cervical y torácica que existe en todas las demás especies. Un grupo medial de músculos está el músculo pectoral. Entonces, a este pectoral que se origina aquí en la región ventral del tórax y se inserta en el húmero, este tiene particularidades en las especies. Se llama pectoral profundo o pectoral ascendente. Es aductor del miembro anterior, el pectoral. El pectoral superficial o pectoral descendente. Entonces está este pectoral que tenemos acá, tiene 2 vientres. Este es el pectoral descendente y este es el pectoral transverso. En conjunto se llama pectoral superficial. Brachiocefálico, trapecio, el gran dorsal, brachiocefálico, son la musculatura extrínseca del miembro anterior.
Entonces, con respecto a la musculatura intrínseca, entonces acá tenemos nosotros la escápula, el húmero, el cúbito y el radio. Entonces, para que ustedes presten atención a los músculos que ya también vimos previamente. Subescapular, porque es una cara medial, supraespinoso, redondo mayor, infraespinoso, redondo mayor, deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Recuerden que está cubierto por el deltoides. Subescapular, una cara medial. Deltoide, recuerden que el perro presenta dos porciones, la porción escapular y la porción acromial. El redondo mayor, borde caudal de la escápula, tuberosidad deltoidea. Flexores del codo, bíceps, braquial, el músculo braquial. Extensores del codo, la cabeza medial del tríceps, el tensor de la fascia y el antebrazo, son 5 músculos. Y el anconio, el músculo anconio. 5 músculos, todos están inervados por un mismo nervio. Las 3 cabezas del perdón, espere, para atrás. Y ahí cometí un error. Listo. Espere, acá. 1, 3, acá. Estos 5 músculos que están acá, ¿qué son? Las cabezas del tríceps, que en el caso del canino son 4. Entonces hay una medial, una lateral, una larga y la cabeza accesoria. Entonces el tríceps, el tensor de la fascia del antebrazo, que es un músculo medial del antebrazo, y el anconio, que está cubierto por la cabeza medial del tríceps, la cabeza lateral, perdón, del tríceps. Estos músculos, toda esta musculatura está inervada por el nervio radial. Todos los músculos extensores del codo y extensores de carpo y dedos están inervados por el nervio radial. Los músculos flexores del codo, que son el bíceps y el músculo braquial, están inervados por un mismo músculo. Se llama nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo.
La cabeza accesoria que solamente está presente en caninos. Extensores del carpo y dedos. El extensor carpo radial. El extensor digital largo. El extensor digital común. El extensor digital lateral. El cubital lateral. De este grupo de músculos que nos acaban de mostrar acá, se encuentra ubicado en la parte cráneo lateral del antebrazo y de la mano. Entonces, estos músculos están inervados por el nervio radial, igual que el tríceps, el ancóneo y el tensor de la fascia del antebrazo. Todos los músculos tensores del carpo y de los dedos y los extensores del codo están inervados por ramas del nervio radial. Los flexores, ¿sí?, están inervados por dos nervios, por el nervio mediano y el nervio cubital. Estos que nos están mostrando ahí. Flexor carporradial, flexor digital superficial, flexor digital profundo, flexor carpo cubital o flexor carpo lunar. Todos están inervados por el nervio mediano y el lunar. Abductor largo del primer dedo. Recuerden que es el músculo oblicuo que solamente está presente en los carnívoros. Este existe en las demás especies, pero se denomina abductor oblicuo del carpo. Bueno, el músculo flexor digital profundo, que es el que nos van a mostrar a continuación, él presenta tres vientres musculares y un solo tendón de inserción. Ese flexor tiene tres cabezas. Una es la cabeza humeral del húmero, esta es la cabeza humeral, esta es la cabeza cubital y la cabeza radial.
Les vamos a mirar imágenes reales. Nervio aurículo palpebral, rama bucal dorsal y rama bucal ventral del nervio facial. El nervio facial, recuerden, es el séptimo par craneal y tiene como función inervar a toda la musculatura mímica, es decir, a los músculos mímicos y o aprensores. Nervio aurículo palpebral, nervio auricular craneal, el nervio, la rama bucal dorsal del nervio facial y la rama bucal ventral del nervio facial. Este que está en medio de los dos es el conducto de la glándula parótida que desemboca en la cavidad bucal, no es un nervio. C1, las ramas dorsales, dorsomediales y dorsolaterales. La única especie donde las dos ramas bucales del nervio facial se encuentran unidas o relacionadas entre sí por ramas comunicantes es el equino. Por eso es más susceptible a parálisis del nervio facial. Este es un esquema de los nervios, de las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Forman este nervio que se llama nervio frénico. Él entra dentro de la cavidad torácica y inerva el diafragma. Esto es C6, C7, C8 y T. El T1 y T2. Estos nervios son los que van a formar los 11 nervios que tiene el plejo braquial. Uno de ellos es este, se llama nervio torácico largo, inerva este músculo que es el músculo serrato. La misma imagen pero en un canino. La misma imagen pero en un bovino. Entonces, el nervio espinal accesorio, que recuerden que se origina en la parte lateral de la médula oblonga o del bulbo raquídeo. Él emerge por el foramen yugular y pasa por la parte lateral del cuello para inervar a los músculos de la parte superficial. Se llama nervio espinal accesorio. Nervio espinal accesorio, el nervio frénico y los nervios del plejo braquial. La misma imagen pero en cerdo. El nervio espinal accesorio, el nervio espinal accesorio en la vida real, el nervio espinal accesorio y el plejo braquial que está en la región axilar. Tú levantas la región axilar, retiras el miembro anterior y aquí en la región axilar vas a tener la arteria axilar, la vena axilar y los 11 nervios del plejo braquial, que son los que vamos a ir a observar en la próxima clase. Los nervios cubital, que es este, y el nervio mediano, que es este. El mediano inerva los músculos más profundos de la región del antebrazo y de la mano. Es decir, al flexor digital profundo, ¿sí? Y ramas para el cubital lateral. Y el extensor, y el flexor carporadial. Entonces, esto es el nervio mediano y el caudal son los superficiales, es el cubital, nervio cubital o nervio ulnar. Es decir, para que el animal presente hiperextensión, es decir, que no pueda flexionar, tienen que estar lastimados los dos nervios. El nervio radial inerva los músculos flexores del hombro y extensores del codo y los extensores de carpo y dedos. De hecho, tienen esta estructura que está aquí, es el nervio cutáneo
lateral del antebrazo. Este nervio es importantísimo. Es una rama del nervio radial que nosotros normalmente lastimamos cuando hacemos punciones intravenosas en la vena cefálica. En la vena cefálica. El plejo braquial, la región axilar. Un esquema, una imagen esquemática del nervio supraescapular, el nervio subescapular, el nervio torácico lateral, perdón, el nervio torácico dorsal, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio músculo cutáneo y el nervio mediano. Entonces, este es el esquema del origen de los nervios. Miremoslo más cerca. C6, C7, C8, T1 y T2 van a formar 11 nervios. 4 de ellos, 4 inervan musculatura extrínseca y 7 inervan musculatura intrínseca. ¿Cuáles son los 7? El nervio supraescapular, el nervio subescapular, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano. Son los siete nervios. Nervio cutáneo, aquí dice rama superficial del nervio radial. Esta rama superficial es cutáneo. Nervio cutáneo craneal del antebrazo. El nervio cutáneo caudal del antebrazo es de origen, se origina del nervio cubital, del nervio ulnar. El nervio cutáneo craneal es una rama del nervio axilar. Y el nervio cutáneo medial, una rama del nervio musculocutáneo. Aquí están las ramas en el antebrazo, de las ramas cutáneas. Nervio cutáneo medial del músculo cutáneo, del nervio músculo cutáneo. Esta imagen que está acá se las pregunto siempre, porque es la más importante que hay en el miembro anterior y de la especie que aplica para el examen. Es el perro. Nervio cutáneo lateral del antebrazo, que es una rama del nervio radial. El nervio frénico, que se origina de C5 y C6, se va a juntar y se va a formar el nervio que entra a la cavidad torácica por la parte lateral del corazón y inerva, se ramifica aquí en la porción tendinosa y muscular del diafragma. El nervio intercostobraquial. Entonces los nervios torácicos, los T, y el nervio torácico lateral van a formar este complejo, se va a llamar nervio intercostobraquial. Nervio torácico largo, inerva el músculo serrato, el nervio intercostobraquial y el torácico lateral, el nervio intercostobraquial, nervio, arteria y vena torácico dorsal. ¿Por qué? Porque reflejaron el gran dorsal. Este es el músculo gran dorsal reflejado hacia la parte craneal. Y estos ya son los que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Listo. Vale. Entonces ahora nosotros ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Todavía sí? ¿O ya se durmieron? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Todavía, menos mal. Estamos bien.
Entonces, anatomía del sistema nervioso central. Entonces vamos a hacer una carpeta. Listo. Una carpeta que incluya toda la información que yo les mostré hoy. Es decir, los músculos del miembro anterior, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico somático. Listo. Los videos, ¿ya los vieron? Sí. Ya miramos quién lo ha visto. Oh, chisme. Esta niña solo entra a los exámenes, no entra, no ve las, no ha entrado a las guías. Sí, profe, yo las tengo descargadas. Solo los cuestionarios, los escenarios y los cuestionarios. Bueno, miro el atlas de puros cuestionarios. Listo, que tengan buena tarde, nos vemos espero, miramos. Nos vemos el un viernes. Nos llamamos a la lista. Listo. Tenga feliz tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Dale. Gracias, profe. Adiós, profe.